va a ser una mañana sobrenatural. Porque yo he venido a este lugar a adorar a mi Padre, a escuchar su poderosa palabra, y creo que hay milagros, prodigios, señales a favor de mi vida y de mi casa, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a la tremenda palabra. Al final estaremos bendiciendo la obra de Dios. Hoy vamos a cambiar la temática. Entonces, quiero que vayamos a 2 Corintios, capítulo 9, versículo 10. Segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículo 10. Y dice la palabra de la siguiente manera: pues Dios es quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Amén y amén. En otras versiones dice: Dios es el que da pan al que come y da la semilla al que la siembra. Y poderoso es el Señor para multiplicar vuestros recursos, no solo para que tengan lo que ustedes necesitan, sino aún para que tengan mucho más y puedan compartir con otros. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Padre Celestial. Vamos a la portada. Y va a aparecer la portada ahí. Y quiero que digas conmigo: pan igual hoy. Semilla igual mañana. Ese es el tema que vamos a tratar. Y aquí a un lado tenemos este delicioso pan listo para comer, listo, con un cafecito, con un chocolatico. Y abajo tenemos la semilla que está siendo sembrada. Ahí está la mano de la persona que está sembrando la semilla. Entonces, hay una gran diferencia entre el evangelio de la prosperidad y la prosperidad que viene por causa de los principios del evangelio. Lo voy a volver a repetir. Hay una gran diferencia entre el evangelio de la prosperidad y los principios que traen prosperidad del evangelio. Entonces, por eso no podemos nosotros creer que cuando se hable de finanzas es porque de una vez están hablando del evangelio de la prosperidad. Y para muchos el evangelio de la prosperidad es hacer negocio con la palabra. Es vender lo que es gratis. Es cobrar por algo que ya se pagó. Y tienen razón. Pero cuando vamos a hablar de la prosperidad que viene por poner en práctica los principios del evangelio, es muy distinto, es muy diferente. ¿Sabían ustedes que la palabra de Dios habla de finanzas tanto como de sanidad? ¿Sabían ustedes que Dios habla de la manera en que quiere bendecirnos aquí abajo, como las bendiciones que nos esperan allá arriba? Yo no sé en qué momento se nos metió en el corazón o en la mente
que Dios solo está pensando en bendecirnos cuando lleguemos al cielo. Y mientras tanto que vivamos arrastrados aquí, yo no sé en qué momento se nos metió en la mente y en el corazón que Dios solo quiere que pensemos en cosas espirituales y que no pensemos en nada material. Porque eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Eso no es lo que me enseña a mí la Biblia. ¿Saben? Yo llevo estudiando la Biblia hace 33 años de mi vida. No sé cuántas veces la he leído. Y hoy la sigo leyendo como si no supiera nada. Con ese amor, con ese corazón. Porque entre más conozco la palabra, más conozco a Dios. Entre más conozco su palabra, más conozco sus planes para mi vida. Entre más conozco la palabra, entiendo cómo aplicar principios que me ayudan en cada área de mi vida. Entonces, algunas personas no tienen claro la diferencia entre el evangelio de la prosperidad y la prosperidad que viene por poner en práctica los principios del evangelio. Permítame recordarles una pequeña palabra de cientos que hay en la Biblia. Y fue cuando el Señor Jesucristo le dijo a un joven rico, porque el joven rico le dijo: Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor dijo: los mandamientos, ya sabes, no matarás, no robarás, honrarás a padre y madre. Y él dijo: todos los guardo desde pequeño, desde chiquito. Muy bien, lo estás haciendo bien, dice la palabra. El Señor lo miró, le amó, lo estás haciendo muy bien. Pero ahora el joven le hace otra segunda pregunta. Le dice: ¿y qué debo hacer? O el Señor le hace la siguiente pregunta: ¿tú quieres ser perfecto? ¿Perfecto? O sea, ¿quieres alcanzar un nuevo nivel de perfección en tu vida? Y obviamente le dijo: sí, Señor. Entonces el Señor le dijo: vende todo lo que tienes y compártelo con los demás, con los que necesitan. Y la Biblia dice que este joven se comenzó a entristecer demasiado porque tenía mucho, muchísimo. Entonces la respuesta del joven fue: Señor, no, hasta allá no. Y se fue triste. Entonces los discípulos le preguntan al Señor Jesucristo: Señor Jesús, ¿y nosotros? Lo hemos dejado todo por seguirte. ¿Cuántos se acuerdan ustedes de la pesca milagrosa que hizo Pedro? Cuando el Señor le dijo: tira la red, después de que no habían pescado nada. Dice la Biblia que los peces literalmente se salían de la red porque la red se rompió. Las barcas peligraban con hundirse del peso de los peces. Y aparte habían más peces en el agua de una manera increíble. Tanto que llamaron otros botes y todos se llenaron. Y todavía había más. Todo eso, ellos lo habían dejado por seguir al Señor. Y muchas más cosas. Entonces, Señor, y nosotros que lo hemos dejado todo, porque este se fue triste porque tú le dijiste si era capaz de compartir. Y ahora obviamente tú dices que es más fácil entrar o pasar un camello por el ojo de una aguja que una persona millonaria o rica entrar al reino de los cielos. Pero el Señor no se refería a que un rico no puede entrar al reino de los cielos, sino se refería a que cuán difícil es realmente confiar en Dios cuando confiamos en otra cosa. Porque la confianza de este joven estaba en sus riquezas, no en el Señor. Por eso cuando el Señor le dijo: ¿lo compartirías? Dijo: no soy capaz, me duele mucho, no soy capaz, porque ese era su tesoro, ese era su Dios. A eso era que se refería el Señor.
Porque miren ustedes lo que hizo Daddy Yankee. Eso para nadie es un secreto. Este joven se entregó al Señor de corazón. De corazón. Y hace poco le ofrecieron, ustedes lo vieron, un contrato por $100 millones para que hiciera una gira con el reggaetón antiguo. Y él dijo, yo no puedo hacer eso. Y le dijeron, $100 millones, ya te los metes al bolsillo, solamente haz un último show, un último tour. Y él dijo, no, porque yo ya entregué mi vida a Cristo, yo ya no soy el viejo Daddy Yankee, ahora soy el nuevo Daddy Yankee. $100 millones. ¿Cómo es posible eso? Pero les voy a decir algo, ahorita Dios lo está bendiciendo mucho más, haciendo las cosas nuevas de parte de Dios que las viejas. Alabado sea el Señor. Ahí tenemos ese testimonio tan tremendo. Y no solo ese testimonio, hay muchos más testimonios de gente muy rica y muy poderosa que realmente le han entregado su vida al Señor y que no les duele compartir, dar y ya no poner su confianza en esas riquezas. Sin embargo, las cuidan porque eso es diferente. Ya vamos a hablar de eso. Pero ya no es el Dios para ellos. Entonces, cuando los discípulos dicen, Señor, nosotros lo entregamos todo, Señor. Entonces, ¿qué hay para nosotros? Y el Señor los mira y les dice, escuchen algo, no hay nadie que aquí abajo deje algo o dé algo por causa de mi obra, al cual no le demos 100 veces más lo que sembró. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Tremendo. Él hubiera podido decir 10 veces más. Él hubiera podido decir 5 veces más. Y ya vamos ganando, seguro. Pero dijo 100 veces más. El Dios creador del cielo y de la tierra. El Dios dueño del universo. El Dios dueño de la plata y del oro. Dijo, recibirán 100 veces más cualquier cosa que hagan o dejen por causa de mi obra, por causa de mi obra. Qué increíble es eso. Qué tremendo. Entonces yo me puse a pensar, a este joven rico le faltó visión. Le faltó visión. ¿Por qué? Porque si ese joven rico hubiera dado lo que tenía, entonces hubiera multiplicado su capital 100 veces más. Y le digo con mi corazón, creo que con todo su trabajo durante toda su vida, no logró multiplicar su capital 100 veces más. De pronto lo multiplicó algunas veces, pero no de esa manera. Porque quiero decirte que el dueño de la plata y el oro sabe mejor que nadie cómo administrar y cómo bendecir y cómo multiplicar. Es que yo quiero que tú entiendas algo. La plata no creó a Dios. Dios es el creador de la plata. Porque Dios nos dio la inteligencia a nosotros para todas estas cosas de los negocios. Dios nos dio la capacidad a todos para todas estas cosas de la globalización, de los intercambios, de los negocios. Dios nos dio esa capacidad. Por eso la Biblia dice, Dios es el dueño de la plata y del oro. Dios es el dueño de las riquezas. Dios es el dueño del planeta Tierra. Dios es el dueño de todas las cosas. El que te dio la barriguita es el dueño de la comida para llenarte la barriguita. El que te da sueños e ideas y proyectos es el Dios soberano para que se hagan realidad aún por encima de las adversidades y de las circunstancias. El Dios que nos llama es el dueño de la provisión que se necesita para hacer realidad ese llamamiento al que Él nos ha llamado. A ver, yo les hago esta pregunta.
Cuando Dios le dijo a Noé, necesito que hagas un arca. Y fue un arca de estadios, grandísima. ¿Quién le dio los recursos para que la hiciera? ¿Quién le dio los recursos para que la hiciera? Dios, el mismo que le dijo, hazme un arca, le dio los recursos para que hiciera el arca. ¡Qué tremendo es eso! Dios en visiones le mostró a José que él iba a proteger a su casa y a su familia y que iba a ser un gran administrador. ¿Quién fue el que lo puso al lado del faraón? ¿Quién fue el que le reveló los sueños para que le dieran toda esa bendición? ¿Quién fue el que bendijo tanto a José, que bendijo a su padre y bendijo a sus hermanos? Y de ahí en adelante se bendijeron generaciones y generaciones. El que dio el sueño, dio la provisión para que ese sueño se cumpliera. Entonces, hay algo que tiene que cambiar en nuestra mente y en nuestro corazón. Dios no solo está interesado en que te vaya bien en el espíritu, aunque por ahí comienza la bendición. Dios no solamente quiere que te vaya bien almáticamente, ahí también continúa la bendición. Dios también quiere que te vaya bien físicamente. Y te voy a decir algo tremendo. La palabra de Dios dice, amados, porque lo son. Diga conmigo, yo soy amado por Dios. Diga conmigo, yo soy amado por mi Padre Celestial. Escuche lo que dice la palabra. Amados, yo deseo que prosperes en todas las cosas y que te vaya bien y que tengas salud, así como prospera tu alma. Alabado sea el Señor. Atención, amado, porque somos hijos espiritualmente. Yo deseo, es una emoción. Dios tiene emociones, pero no es emocionalista al alma. Que te vaya bien en todas las cosas y que prosperes y que tengas salud. Salud, así como prospera tu alma. O sea, no dejó una sola área por fuera de su bendición, de su prosperidad. Así como Dios quiere que seamos fuertes espiritualmente en la oración, en la palabra, en nuestra relación con Él, así también quiere que seamos fuertes emocionalmente para saber que somos amados, que somos hijos, que somos redimidos por la sangre del Cordero, que no somos cualquier cosa, somos especiales para Él. Tú eres especial para Dios. Tal vez para mucha gente vale más un chocato, pero para Dios vale la sangre de su Hijo amado. Y eso lo tienes que entender. Por eso yo no le creo al que me hace mala cara, yo le creo al que me hace buena cara, a mi Padre Celestial. Alabado sea el Señor. Para Él lo valgo todo, para Él. Amado, deseo que te vaya bien, que prosperes en todas las cosas, que tengas salud. Hasta mi cuerpo es importante para Él. Mi cuerpo es importante para Él. Qué lindo es el Señor. Qué hermoso es Dios. Yo encuentro predicadores que cada vez que escuchan que alguien me va a hablar de finanzas, de una vez lo mandan para el quinto pailón. Pero esos mismos tienen que pagar hotel cuando viajan. Esos mismos también tienen que comer. Esos mismos también le piden ayuda a mucha gente. Entonces yo no los entiendo. Esos mismos saben que sin recursos no se puede hacer muchas cosas. Entonces yo no los entiendo. Escuchen algo muy hermoso. Nosotros decidimos. ¿Sabían ustedes que Dios da el pan para el que come y la semilla para el que siembra?
Entonces voy a hablar de algunos principios, no voy a hablar de todos, pero serán los necesarios hoy para que tu vida y la mía pasen a otro nivel, especialmente este año, en el nombre del Señor. El pan es para suplir la necesidad de hoy. Por eso dice la oración, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, porque lo necesito es hoy. Entonces el pan es para suplir la necesidad ¿de cuándo? De hoy, de hoy. Pero la semilla es lo que asegurará el cumplimiento de mis sueños mañana. Lo voy a volver a repetir. El pan suple mi necesidad hoy, pero la semilla es la que garantiza que haya un cumplimiento de los sueños para el mañana. ¿Cuántos aquí tienen necesidad hoy de algo financiero? Levanten su mano, porque Dios me dio una palabra tremenda para esos que necesitan hoy un pan. Y no importa que sea un mojicón, sea no sé cómo decirle, un panelón, una mestiza. Yo no sé cuántos panes necesitas, porque los panes significan cosas financieras. Cosas financieras. Algunos necesitan 100 millones hoy. Y es el pan que necesitan, porque es lo que tienen que pagar en la nómina, es lo que tienen que pagar en suministros, es lo que tienen que pagar en compromisos. Algunos necesitarán 10 mil millones, 1.000 millones. Algunos necesitarán 1.500.000, otros 50.000, otros 100.000. Yo no lo sé. Eso lo sabes tú y sé que lo sabe el Señor. El pan para hoy. Voy a volver a hacer la pregunta. ¿Cuántos necesitan hoy un pan para suplir su necesidad? Hoy, levante su mano. Bueno, qué tremendo es eso. Qué tremendo es eso. Muy bien. Ahora, ¿cuántos tienen sueños, ideas, proyectos, anhelos para el mañana? Alabado sea el Señor. Levante su mano. ¿Cuántos? Dios de los cielos. Hay algunos que no levantaron la mano. Yo les pregunto, ¿por qué están viviendo? La vida es de soñar, la vida es de creer, la vida es de renovarnos en el nombre de Jesús. Y Dios me dio otra palabra tremenda para todas esas personas, tanto para los que necesitan el pan de hoy, como para los que tienen sueños, anhelos para el mañana, en el nombre del Señor. Entonces Dios da las dos cosas. Diga conmigo, Dios da las dos cosas. Dios da el pan, pero Dios también da la semilla. El problema es que si nosotros nos comemos la semilla, entonces, ¿qué vamos a recoger mañana? Y mañana es tiempo futuro, no específicamente 24 horas. En cambio, el pan, sí, te lo debes comer. Pero también debes aprender a compartirlo. No, estoy que entro ya, pero no. Espíritu Santo, ¿qué hago? Porque si entro se acabó la reunión de una vez. ¿Qué hago, Señor mío? El Señor me habló tremendamente. Tremendamente. Esta mañana mi hijo me levantó a las 2:50 de la mañana. Papi, tengo hambre. Yo, ¿cómo se le ocurre si son las 2:50 de la mañana? Esta no es hora para tener hambre. Él me decía, pero tengo hambre. Yo le decía, pero así no es. Y peleamos ahí en la cama un rato. Y allá resulté haciéndole un sándwich. Resulté allá cocinándole. Tremendo. Y mientras le hacía el sándwich, le cocinaba y se lo comió. Y después de que comió, dijo, papi, ahora sí, voy a ir a dormir. Y yo quedé con los ojos así como un búho. Entonces él se fue juicioso, se acostó, se durmió. Y yo quedé así. Entonces yo dije, no, yo me voy a sentar en el mueble de la sala. Voy a hablar ahí con Alexa un ratico. Y estaba ahí.
Y empieza el Espíritu Santo a ministrar mi corazón, a ministrar mi vida. Y el Señor me dijo, te voy a regalar 2 cosas para que hoy le regales a mi pueblo. Te las regalo a ti, pero de gracia recibes y de gracia debes dar, para que le des a mi pueblo. Porque hoy es un día donde Dios tiene abundancia de pan para sus hijos que tienen hambre. Alabado sea el Señor. Pero luego me dio otra cosa y me dijo el Señor, hoy voy a liberar la mente de mi gente, de mi pueblo, de mis hijos. Porque les voy a enseñar de una manera práctica, didáctica, muy sencilla, el poder de la semilla, para que con toda certeza sepan que su futuro ya está asegurado y no les faltará nada de lo que necesiten para su vida y para cumplir el propósito de Dios. Alabado sea el Señor. Entonces vamos de una vez. Ya no soy capaz de más. Vamos de una vez. Aquí el que manda es el Señor. Vamos a primer libro de Reyes y voy a desatar la primera palabra en el nombre de Jesús. Primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 8 al 24. Estén muy atentos en el nombre de Jesús. Vino luego a él palabra de Dios diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que yo pueda beber. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que también me traigas junto con el agüita un bocado de pan, un bocado de torta en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido y solamente tengo un puñadito de harina y tengo una tinaja y un poquito de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños, uno para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos ¿qué? Morir, porque no hay más. Entonces Elías le dijo, no tengas temor, no tengas temor. Ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Dios de Israel, el dueño de la plata y del oro, el Señor creador del cielo y de la tierra, el Señor dueño del universo, el Todopoderoso, dice de esta manera, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Dios haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo el profeta, como decía la palabra de Dios, y comió él, y comió ella, y comió su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Dios había dicho a través del profeta. Entonces escuchen con atención. En medio de cualquier crisis, el Señor te dice, no tengas temor. En medio de cualquier adversidad, el Señor te dice, no tengas miedo. Escuchen algo. Lo humano en nosotros, es decir, nos vamos a morir, nos vamos a quebrar, nos va a faltar, se va a acabar. Esto no va a funcionar. Eso es lo humano en nosotros.
Pero lo divino en Dios, lo divino en el Padre es si tú aprendes a confiar en mí, en mi palabra, y me obedeces y pones en práctica los principios que yo te doy, no faltará, no escaseará, no morirás, y tú saldrás más que vencedor en medio de cualquier crisis. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Miren los dos vocabularios. El vocabulario de ella en su necesidad y el vocabulario de Dios en su soberanía y en su poder. A veces nosotros miramos la crisis como si fuera Dios. A veces miramos los momentos adversos como si tuvieran la última palabra. Pero yo les digo a cualquiera de ustedes que estén pasando algún momento de crisis, algún momento difícil, algún momento tal vez hasta de escasez, de parte del Dios Todopoderoso, de parte del que dio a su Hijo en la cruz del Calvario por cada uno de ustedes, de parte del que ya perdonó sus pecados y ya les aseguró la vida eterna cuando ustedes recibieron a Cristo en su corazón, de parte del dueño de todas las cosas, que no solo pensó en tu perdón, no solo pensó en tu salvación, también pensó en tu sustento y en tu prosperidad. El Señor te dice: no temas a ninguna crisis y no temas a ninguna adversidad, porque tú dependes es de mí y mi palabra florecerá en ti en medio de la adversidad. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Todos los que necesitan pan para hoy, pónganse de pie en el nombre del Señor. Todos los que necesitan pan para hoy, en el nombre de Jesús, levántese. Yo no sé cuál es tu pan, no sé cuál es el tamaño de tu torta, solo sé que Dios es el dueño de la panadería. Dios es, oiga, ahora sí se pararon todos. Wow, eso me gusta, me gusta. Yo quiero que mires al lado, mira al lado, mira al lado y di: hay suficiente para todos. Porque nuestro Padre es el panadero, el dueño de la panadería. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Levanten las manos bien en alto en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, levanten sus manos. Todos los servidores hagan una línea en la parte de atrás. Todos los servidores hagan una línea en la parte de atrás, en el nombre del Señor. Esto es algo tremendo, profético, poderoso, en el nombre de Jesús de Nazaret. Levanta sus manos en el nombre del Señor. Cierra sus ojos. Gracias, Espíritu Santo. Tú eres el Señor de esta iglesia. Tú eres el soberano de esta obra. Tú eres, Señor amado, nuestro pastor. Estamos siendo guiados y dirigidos por ti, pastoreados por ti, Señor. Una sola palabra tuya bastará para sanarnos. Una sola palabra tuya bastará para restaurarnos. Una sola palabra tuya suficiente para cambiar todas las cosas, Señor amado. Tal vez la crisis, tal vez la adversidad, tal vez la necesidad, tal vez la escasez, tal vez incluso aún la soledad para muchas personas les ha llenado el corazón de miedo, les ha llenado el corazón de temor, les ha llenado el corazón de susto, y tal vez sin querer, queriendo, hasta han pensado que van a morir, hasta han pensado que no se van a volver a levantar, hasta han pensado que no van a volver a ver algo bonito o especial en sus vidas. Pero hoy te doy gracias, Espíritu Santo. Hoy te doy gracias, Señor amado, porque tú vienes con tu presencia, tú vienes con tu palabra a hacerlo todo nuevo, a cambiarlo todo nuevo, a decirle a tu pueblo, a decirle a tu iglesia y a decirle a cualquier persona en cualquier nación de la tierra que se atreva a creerte a ti, Señor amado, que la crisis no tiene la última palabra, que las circunstancias y las adversidades no tienen la última palabra, sino que la última palabra la tienes tú, Señor amado. Y mientras la crisis te dice: de esta no vas a salir, mientras la adversidad te dice: esto va a ser imposible para ti, mientras la escasez te dice: acostúmbrate a lo poquito, mientras la necesidad te dice: vas a tener que acostumbrarte tú y tus hijos a que te falte, a que te falte, a que te falte, hoy el Señor te dice: no temas, no temas, no temas, porque yo soy el que abro puertas que nadie puede cerrar, y yo soy el que cierro puertas que nadie puede abrir.
abrir. No temas, porque yo soy el Dios que sostengo en la crisis. Yo soy el Dios que sostengo en la adversidad. No temas, dice el Señor, porque nadie que ha confiado en mí ha quedado en vergüenza. Nadie que me ha creído a mí ha quedado en sus fuerzas, dice el Señor. Y el Señor les dice: pídanme con fe, pídanme con fe, porque yo soy generoso. Yo no soy escaso, yo no soy tacaño, dice el Señor. Lo he dado todo por ustedes, lo demostré desde el principio, y en la cruz di lo que más amaba. ¿Cómo no les voy a dar todas las demás cosas juntamente con lo más importante? Yo soy el Dios que sostengo, yo soy el Dios que prospero, yo soy el Dios que bendigo, dice el Señor. No faltará tu aceite y no faltará tu harina, no faltarán los recursos, no faltará la bendición, no faltarán los recursos, dice el Señor. No temas, no temas, porque comerás tú, comerán tus hijos, comerá tu casa, y aún, dice el Señor, habrá para otros, dice el Espíritu Santo. No temas, dice el Señor, no temas, dice Dios. Abra sus ojos. Escuchen con atención esto. El profeta le dijo a la mujer: hazme a mí primero, y así dice el Señor, no te faltará. ¿Saben por qué el profeta le dijo hazme a mí primero? Porque le quería probar su confianza, le quería probar su fe, le quería probar su corazón. Y la Biblia dice que la mujer hizo como el profeta se lo dijo. El profeta representa la palabra de Dios. El profeta representa la voz del Señor. En este caso, Elías representa al Espíritu Santo. Representa a Dios estableciendo su palabra, estableciendo su voluntad. Y la mujer fue e hizo como Dios le dijo a través del profeta. O sea, obedeció, o sea, confió, o sea, dio el paso de fe. Y por eso dice la Biblia, por esto no le faltó ni a ella ni a su casa, y tampoco faltó provisión para la obra que Dios le había mandado hacer al profeta de Dios, que representaba la iglesia en ese momento, el ministerio en ese momento. Alabado sea el Señor. Escuchen algo hermoso que voy a decir. Hay mucha gente que cree que si viene a la iglesia le vacían los bolsillos. Y yo quiero hoy decirte por el Espíritu Santo que cuando tú vienes a la iglesia y honras la palabra de Dios y pones tu fe en el Señor, Él es el que te llena a ti los bolsillos. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. No predico el evangelio de la prosperidad, predico los principios para que Dios prospere tu vida, que están en el evangelio, y eso es diferente. Alabado sea el Señor. Escuchen algo tremendo. El pan, que es el sustento de cada día, no solo alcanzará para ti y para tu casa, sino alcanzará aún para bendecir ministerios. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. O sea que Dios te va a usar a ti para que seas parte de lo que es el avivamiento a nivel mundial, bendiciendo su obra, bendiciendo los planes que Él tiene. Alabado sea el Señor. Bendito sea Dios. Entonces déjenme darle otra revelación fuerte, tremenda. ¿Saben ustedes cuál es su casa espiritual en estos momentos? Es donde están congregándose. Esta es su casa espiritual. Escucha atención, no les faltará ni a ustedes ni a su casa. Tremendo. Pero tampoco faltará para el profeta. Y el profeta representan ministerios a nivel mundial. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Ministerios globales, ministerios maravillosos en el nombre de Jesús. Y tú estás llamado a ser de bendición en tu casa, en la casa donde estás y aún en otras esferas. Alabado sea el Señor. Tendrá tanta abundancia, pero tienes que aprender a compartirlo con sabiduría. Porque si la mujer dice no y no comparte con él y se come ella sola lo último que queda, entonces muere. Pero ¿saben por qué vivió?
porque le creyó a Dios. Y yo les voy a decir algo. El que no tenga la fe para confiar en Dios, se muere. Pero el que tenga la fe para confiar en Dios, vivirá. Alabado sea el Señor. Escuche, el que no tenga la fe para creerle a Dios, aún lo poquito que tiene se va a acabar. Pero el que le crea y ponga toda su confianza en el Señor, lo poquito se aumentará, se multiplicará. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Tome su asiento. Y ahora quiero que se pongan en pie las personas que tienen proyectos, sueños, las personas que tienen ideas en el nombre de Jesús de Nazaret. Pónganse en pie esas personas. Y aquí viene la segunda palabra. Segundo libro de Reyes 4, del 1 al 7. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 1 al 7. Y dice así, en segundo libro de Reyes, capítulo 4, del 1 al 7. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, mi esposo, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso del Señor. Y ha venido el acreedor para tomarse mis hijos por esclavos, para pagar una deuda. Y Eliseo le dijo: ¿qué quieres que yo haga? Declárame, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían vasijas y ella les echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: traigan más, traigan más. Y él dijo: no hay más vasijas, se acabaron. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y le contó al hombre de Dios todo lo que había pasado, el cual le dijo: ve y vende el aceite y paga a todos los que estabas debiendo, y tú y tus hijos beberán de todo lo que sobre, de todo lo que quede. Alabado sea el Señor. Primera cosa, el aceite es un símbolo de la presencia del Espíritu Santo, de la presencia de Dios en el corazón de una persona. El aceite también tiene que ver con la oración, con el ayuno. También tiene que ver con el tiempo de intimidad en la palabra, cuando dejamos que ella nos exprima y ella nos comprima para sacar el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. El aceite representa comunión, llenura del Espíritu Santo. Es presencia de Dios. Y el Señor dice a muchas personas que han buscado ese aceite en el secreto, que han buscado ese aceite aún en la dificultad, que han buscado ese aceite aún en medio de diferentes adversidades, que por causa de ese aceite, deudas serán canceladas, deudas serán pagadas, deudas, alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Tú lo verás con tus ojos, tú lo verás con tus ojos.
La Biblia dice, porque el que busque a Dios debe creer que Dios es galardonador de los que le buscan. Porque el que busca a Dios en lo secreto, Dios lo recompensa en el público, dice la palabra del Señor. Hay 3 formas en las que viene una bendición financiera. Una, cuando tú trabajas y eso está bien y así debe ser. 2, cuando tú compartes y eso está bien, así debe ser. Pero tercera, cuando Dios ni por tu trabajo, ni siquiera por lo que tú compartes, simplemente decide darte. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Escuchen algo, esta mujer no compartió el aceite, diferente a la viuda que compartió el pan. Y sin embargo Dios le dio y le sobreabundó. Necesitamos renovar tanto nuestra manera de pensar. Necesitamos cambiar tanto este chip para poder entrar en lo profético y sobrenatural de parte del Señor. Hay muchas personas a las que Dios va a bendecir sin que den nada, para que una vez que tengan no sean tacaños y compartan la bendición. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Y esto el Señor lo hace para demostrarles que Él no necesita de nosotros. Somos nosotros los que necesitamos de Él. Pero hay otro grado de madurez en su pueblo. Hay otro grado de perspectiva en su pueblo. Y hay un pueblo que sabe compartir. Hay un pueblo que sabe dar. Y sobre ellos viene aún más bendición. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Segunda cosa que voy a decir en el nombre del Señor. Preste mucha atención. Nadie que le sirva a Dios, nadie que le sirva a Dios, nadie que honre las cosas de Dios, puede creer que aun cuando muera su familia quedará a la intemperie. Porque quiero decirles algo, a esta mujer se le murió el marido que era un profeta, pero no se murió Dios, quien sostiene a los profetas. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Le hablo a personas que han perdido seres queridos, que representaban una ayuda económica para ustedes. Les hablo a mujeres que han quedado solas. Les hablo a mujeres que están criando a sus hijos solas. Y le hablo a hombres que han quedado también solos. Escúcheme algo, murió otra persona, pero Dios sigue vivo. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. El Dios que te sostiene sigue vivo. Él nunca va a morir. Alabado sea el Señor. No tengas temor, porque Dios está contigo. Dios es tu proveedor. Y tú que le sirves a Dios, y le servimos a Dios de muchas formas, eso lo hablaré en otra oportunidad. Debes tener algo muy claro. Dios hará memoria, no solo en tu vida, de lo que tú haces para Él y por Él con tu casa, sino aún cuando faltes. Si esa es la voluntad de Dios, Dios se acordará de tus hijos, de tus nietos, de tus tataranietos, de tus bisnietos, de tus generaciones, de tu casa. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. No les faltará. Ellos recibirán, ellos recogerán. Escuchen algo, hermosos. ¿Cuántos padres hay acá? Madres, padres, levanten su mano. Abuelos hay acá, levanten su mano. Levanten su mano. Preciosos. Hay muchas cosas que ustedes no recogerán en vida, pero no les faltará, por supuesto. Hay muchas cosas que ustedes sembraron y las recogerán sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos, sus generaciones. Por cuanto tú le fuiste fiel al Señor y lo amaste y fuiste desprendido para con Él. Alabado sea el Señor. Nadie que haga algo por el Señor queda con las manos vacías o lo hace en vano, dice la palabra. No es en vano. Dios no es injusto para olvidar lo que cada uno hace para con Él. Alabado sea el Señor. Tercera cosa que voy a decir, y quiero que estés muy atento en el nombre del Señor Jesucristo. Tercera cosa que voy a decir. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Hay una bendición que no solamente te va a alcanzar para pagar todo lo que debes,
sino para levantar un nuevo emprendimiento y dejar empresa para tu casa y para tus generaciones. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Escuche algo. La mujer no solo tuvo para pagar lo que debía, sino le quedó reserva para vivir el resto de sus días. Se convirtió en una empresaria. De la necesidad a una empresaria, de la crisis a una empresaria, de la escaso a una empresaria, del miedo de estar amenazada y perseguida a ser una mujer bendecida y a ser una mujer, como dicen por ahí, apoteósica, empoderada. Tremendo. Y esto es para los hombres también. Esto es para los hombres también, en el nombre del Señor Jesucristo, por supuesto. El Dios Todopoderoso le dice a esta iglesia: confíen en mí. Nunca dejen de confiar en mi palabra. Nunca dejen de honrar mi obra. Nunca dejen de buscarme, de adorarme, de alabarme. Nunca dejen de creer mis promesas. Nunca dejen de descansar en mí, dice el Señor. Nunca dejen de esforzarse. Nunca dejen de perseverar. Nunca dejen, dice el Señor. Y la crisis los verá florecer. La crisis los verá prosperar. La crisis los verá surgir. Alabado sea el Señor. Pero no solamente tendrán para pagar lo que deben, sino tendrán recursos para levantar nuevos emprendimientos o fortalecer los que ya están. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Dios es un Dios de empresa. Dios es un Dios de recursos. Dios es un Dios de visión. Dios es un Dios de bendición. Alabado sea el Señor. Ahora con esto termino. Cuarta cosa que voy a decir. La medida del aceite es la medida de las vasijas que tú logres conseguir. La medida del aceite es la medida de las vasijas que tú logres conseguir. Porque cuando ella llenó muchas vasijas y no sabemos cuántas, el aceite seguía fluyendo y ella le dijo a uno de sus hijos: traiga más. Y dijo: mami, ya no hay más, se acabaron. Y entonces cesó el aceite. Pero si hubieran traído más vasijas, el aceite no cesa. ¿Sigue qué? ¿Sigue qué? Sigue fluyendo. ¡Ay, atención! ¡Uy, Dios mío, gracias! Te amo, te amo. ¿Cuántos quieren saber qué son las vasijas? Levante su mano. ¿Cuántos quieren saber qué significan las vasijas? ¿Cuál es la revelación de esas vasijas de esta mañana? Aquí va. Las vasijas representan los sueños que tú seas capaz de soñar y de poner en las manos del Señor y de creer y de trabajar por ellos. Alabado sea el Señor. Se cumplirán tantos sueños como los tengas. Se harán realidad tantas cosas como seas capaz de creerlo y de luchar por ellos. ¿Sabe? No les trajeron las vasijas. Ellos tuvieron que ir a buscarlas. Así es la vida. Tú debes salir a buscar. 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 Y te voy a decir algo: el que busca, encuentra. El que pide, se le da. Y al que toca, se le abrirá. Alabado sea nuestro Señor. Aleluya. Yo tengo muchos sueños para este año. Les voy a decir al menos unas 3 vasijas mías personales. Unas 3 vasijas mías personales. En el nombre del Señor. Sueño, yo sueño que Dios me bendiga a mí para comprarle una casa a mi esposa y a mis hijos. Alabado sea el Señor. Sueño con que este año firmemos las escrituras de este terreno. Alabado sea el Señor. Porque es la casa para ustedes y para sus hijos y para sus generaciones. Escuche algo. Y mi tercer sueño. Sueño que los que aquí no han tenido no solo lo que necesitan, sino anhelos de su corazón, vean eso y mucho más cumplido en sus vidas. Alabado sea el Señor. Sueño
con que va a llegar el momento en que tú parquearás tu carro aquí. Los que no tienen carro. Tú cargarás unas llaves que serán las llaves de tu casa y tú no tenías ni siquiera algo propio. Sueño con que tendrás una cartera bendecida y no es la billetera, es la de tu empresa, porque tú aún vas a generar empleo, trabajo, oportunidad. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Y le voy a decir la ñapa, porque en Colombia se da la ñapa. Todo colombiano sabe que la ñapa es real. ¿Cierto que sí? En el nombre de Jesús de Nazaret. Escuchen con atención esto. Sueño con que un día muchos de ustedes, no sé cuántos, viajarán a otras naciones, no a buscar trabajo, sino a gozarse y a bendecir aún otras naciones. Alabado sea el Señor. Ahora sí, levanta tus manos. Padre, te doy muchas gracias por tu palabra, por tu presencia. Yo me emociono, Señor, porque tú me emocionas. Yo profetizo porque tú pones la palabra profética en mi corazón y en mi boca. Yo hablo, Señor, porque tú revelas a mi vida, Dios, lo que tú quieres que yo hable, que yo diga, que yo ministre. Señor, tú eres el dueño, el Señor y soberano. Y yo te creo, Señor amado. Y yo te doy gracias, Dios, porque así como sucedió con estas mujeres, con estas familias, con estos jóvenes, así como tú has bendecido tantos hombres, tantas casas, así como has bendecido tantas generaciones, así lo haces con nosotros. Así lo estás haciendo, así lo harás con cada uno de los que están en este lugar. Y yo te doy gracias, Padre Celestial, porque hoy estamos recibiendo no el evangelio de la prosperidad, sino los principios que prosperan, que están ahí en tu evangelio, cuando somos obedientes y creemos de corazón. Gracias, Señor amado. Hoy, gracias por esta palabra que libera nuestras mentes,